Quiero hablarles brevemente de un tipo penal denominado precisamente violación de datos personales. Le cuento muy brevemente la historia de esta norma. Yo tuve la oportunidad de participar junto con don Marvin Carvajal, actual director jurídico de Casa Presidencial y en ese momento director de la Escuela Judicial, en la redacción de lo que en ese momento era un proyecto de ley que estaba como 8 años guardado en la Asamblea Legislativa, denominado precisamente la Ley de Protección de Datos Personales en general. Eran unos que tuvimos tantísimos problemas para que esa ley fuera aprobada. Vean que ya habían pasado 2 periodos, ya se había archivado el expediente, luego se volvió a resucitar y luego ya había nuevamente por el mismo camino, es decir, una vez más se iba a volver a bloquear. Que cuando posteriormente estábamos trabajando en la redacción de la Ley de Delitos Informáticos, la que finalmente fue aprobada como la Ley 9048, junto con el licenciado Alex Medrano, don Carlos Chinchilla, que expuso ayer, y otras personas, concebimos la posibilidad de crear un tipo penal sobre violación de datos personales, porque consideramos que era importantísimo que esta norma fuera de alguna manera promulgada, de manera tal que la situación que se está dando, que era una barbaridad en Costa Rica, que era una violación flagrante y constante de los datos personales de los habitantes, se viera de alguna manera detenida y especialmente sancionada, especialmente porque, como ustedes sabrán, las políticas criminales de un país, que quien a fin de cuentas quien las aprueba y las dirige es la propia Asamblea Legislativa, no estaban contempladas de ninguna manera en la ley que se estaba aprobando en ese momento. Todo lo contrario, en la ley propiamente de protección de datos teníamos pues una cantidad de enemigos bastante poderosos en cuenta las empresas que se estaban enriqueciendo y lucrando durante décadas con este tipo de información, vendiéndola solo a Dios sabe quién y en manos de quién estará en este momento. Entonces, pues pensamos en esa posibilidad de frenarlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, redactamos brevemente un tipo penal sobre violación de datos personales. Tuvimos, precisamente por la premura con que fue elaborada, tuvimos pues tal vez un errorcito en particular, porque no aclaramos que los datos personales que se estaban protegiendo en ciertas circunstancias se referían a datos de registros públicos, pero que fueran de acceso irrestricto. Porque efectivamente, les cuento rápidamente y como un paréntesis, la ley contempla 4 categorías de datos, la ley de protección de datos. Están los que se llaman datos sensibles, que vamos a ver a continuación, que se refieren a todos aquellos que se refieren pues la ideología, el foro interno, el pensamiento, la intimidad, etcétera, de las personas, que de alguna manera puedan causar algún tipo de lesión. Existe otra segunda categoría que se refiere a los datos de acceso restringido, que en los cuales solo tiene interés la persona propiamente o la administración pública. El caso típico es los datos que se encuentran en el registro judicial de delincuentes, en el cual no es cualquiera que puede llegarlo a pedir. Y además, pues todos los que contempla la legislación como confidenciales. Una tercera categoría son los datos de acceso irrestricto, que son todos aquellos que se encuentran en bases de datos públicas. Nuevamente, casos típicos: el registro de la propiedad, el registro civil, etcétera. Y finalmente existe una cuarta categoría que se refiere al comportamiento crediticio de las personas. Pues bien, en ese momento pues la ley no estaba aprobada, entonces nosotros dijimos vamos a ver si logramos hacer aquí un gol de media cancha y efectivamente la norma fue debidamente aprobada en su momento. Posteriormente pues la prensa se comenzó a meter porque decían que ellos podrían ver lesionada su función y no sé cuánto más. No les crean tanto, a ellos no les interesa tanto la libertad de expresión ni nada de eso, que siempre es el caballo de batalla que utilizan y que por supuesto, cuidado, pierden, ¿verdad? ¿Quién va a estar en contra de cuando le dicen, vean, van a lesionar la libertad de expresión, van a lesionar la libertad de comunicación, van a meter a todos los periodistas a la cárcel? Un cerro de mentiras y estupideces, porque hay otra palabra no les cabe, que hizo que este tipo de normas pues que tuviera pues una serie de animadversión ante la prensa. Recuerden lo que expuso ayer don Carlos Chinchilla cuando explicaba que los políticos cometieron que se podían ahí pues a meter mano en lo que es la redacción de normas penales. Entonces la prensa en teoría se veía amenazada, cuando en realidad eso no tenía prácticamente nada que ver con el tema de delitos informáticos. Sin embargo, en este caso nosotros tenemos, como les decía, oponentes bastante rudos, porque teníamos a exdiputados, etcétera, que iban a hacer lobby ahí ante los demás diputados de su partido para intentar engavetar el proyecto y que las empresas pudieran seguir trabajando libremente a su antojo. Pues bien,
Esa es básicamente como más o menos como el contexto en el cual se dio esta normativa. Y este tipo de penal en particular, el 196 bis, dado que nosotros lo que hicimos fue unificarla al 196 con el 196 bis, que se refería originalmente a violación de comunicaciones y violación de comunicaciones electrónicas, pero como existe ya en Costa Rica algo que se llama principio de equivalencia funcional, ya no era necesario que estuvieran divididos, entonces perfectamente se unificaron en uno solo, que es el actual 196. Y el 196 bis, como quedaba pues un huequito ahí, entonces nosotros decidimos ahí meter un tipo de penal sobre protección de datos personales, que rápidamente lo que dice es lo siguiente. Se sanciona con pena de prisión de 1 a 3 años. Vean que en este caso siempre tenemos la posibilidad de que se dé eventualmente la ejecución condicional de la pena, que en beneficio propio de un tercero con peligro o daño para la intimidad y privacidad, y más que eso, sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, utilice, intercepte, retenga, venda, compre o desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o de un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas, telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Esa es la primera parte del articulado. Brevemente, existen una serie de condiciones para que pueda configurarse el delito. En primer lugar, tiene que haber un beneficio para sí o para otra persona. En ese caso, el beneficio no tiene que ser necesariamente económico. El beneficio puede ser de cualquier tipo. Pensemos en cuál beneficio pudieron haber tenido las personas que se metieron y hackearon, pues, o metieron ahí una especie de robot, según dicen ellos, porque ahora les cuento, para sacar esa gran cantidad de información de la Caja Costarricense de Seguro Social que se hace cosa de un par de semanas. Pero eso no es nada. Yo siempre he sostenido que el principal enemigo de la protección de datos ha sido el propio Estado, dándole al ICE toda la posibilidad de vender toda la información que tuviera almacenada, permitiendo también a la Caja dar esa información, inclusive obligándola, con el cuento de que son datos públicos, según la Sala. Luego, el propio registro de la propiedad, que como la gran cosa vendía la base de datos de toda esa información que tienen en las bases de datos de ellos en registro, en la suma increíble de 30,000 colones, y ellos creían que estaban haciendo el negocio de su vida, etcétera. Entonces, el beneficio puede ser, pues, de muchas formas, no tiene que ser necesariamente un asunto económico. Además, debe existir un daño para la intimidad o privacidad, sin embargo, esto va más allá. Les voy a mostrar a continuación una sentencia muy completa del Tribunal Constitucional Español. No puedo citar mucho de Sala Constitucional porque la Sala también ha sido un gran enemigo de la protección de datos personales, aunque ustedes no lo crean. Hay una jurisprudencia que a cualquiera le para el pelo. Debe haber ausencia de la utilización del titular de los datos, puesto que si uno es el titular, y eso es muy importante, ese es el principio que siempre tenemos que tener presente, los datos son nuestros, los datos no son del Estado, los datos no son del registro civil o del registro público, ni de la oficina de personal, ni de los patronos, ni de nadie. Son nuestros datos. Nosotros somos los titulares de nuestros datos, de todo lo que permite identificar. Y además deben estar almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Pero en este caso la ley va todavía un poquito más allá, no esta, sino la ley propiamente la ley de protección de datos. Porque en este caso los datos personales no necesariamente tienen que estar almacenados en sistemas automatizados para que se dé la protección, sino que también puede estar en sistemas manuales. Bueno, el bien jurídico tutelado, la autodeterminación informativa, a lo cual no me voy a referir porque ya don Juan Ignacio se refirió a ella con pues, bastante propiedad según vimos. Y ven ustedes la cantidad de verbos que contiene la norma. Apoderarse, modificar, interferir, acceder, copiar, transmitir, publicar, difundir, recopilar, inutilizar, interceptar, retener, vender, comprar, desviar para un fin distinto para el que fueron recolectados, dar tratamiento no autorizado, etc. Lo del fin distinto es parte de los principios de la autodeterminación informativa porque se supone que cada base de datos tiene que ser constituida por un fin específico. No puede ser utilizado para lo que uno le dé la gana. Por eso cuando se estaba constituyendo la famosa plataforma policial, donde cualquiera podía entrar para los casos y la vida de Keylor Navas, no podía tomar alegremente todos los datos que había en el registro público como se estaban exigiendo, porque efectivamente para el padrón electoral se tienen datos para un fin específico, no para que después la policía los agarre y haga con ellos lo que quiera. La recopilación de datos no está prohibida, ¿ok? Cualquiera puede recopilar los datos, lo que no se puede hacer es desviarlos por un fin distinto, entre otras muchas cosas. Bueno, no me voy a referir a autodeterminación informativa.
Pero sí quiero hacer énfasis en un detalle. Los datos, cuando hablamos de datos personales, no necesariamente son datos íntimos o privados, sino cualquier dato que de alguna manera procure o logre identificar a una persona. Entonces, no necesariamente son datos íntimos o privados. Entonces, ejemplos, todos los que ustedes quieran. Datos personales que podemos tener y que son absolutamente públicos, todo lo que ustedes quieran, y evidentísimos, pero igualmente siguen siendo datos personales. Ejemplo, que la marca del carro que ando, o que la escuela donde están mis hijos, o que el vecindario donde vivo, o que el salario que tengo, que eso debería ser un dato sensible, pero sin embargo la sala dice que no, que eso es un dato público. ¿Qué más? Bueno, la forma donde he visto, el lugar donde hago las compras del supermercado, a la ferrería donde voy, con quién estoy casado, cuál es mi apellido. Todos los que ustedes quieran que pueden dar de alguna manera lugar a que una persona sea identificada o identificable. Y todo eso debería estar protegido. Y vean que esos datos no son ni íntimos ni privados. ¿Okay? Son simplemente datos personales, pero igual merecen protección. Y eso es precisamente donde muchas veces se equivoca el legislador cuando piensa que si no hay legislación a la intimidad o a la privacidad, entonces no hay violación a la norma. Cosa que es absolutamente incorrecta. Vean esta jurisprudencia de España, porque es del Tribunal Constitucional Español, vean que es del año 2000, hace 15 años, ni más ni menos. Y me gusta mucho citarla porque explica todo el fenómeno de la protección de datos de manera bastante clara. El objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos o sean o no fundamentales, porque su objeto no es solo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal. Entonces, todos nosotros tenemos una enorme cantidad de datos que pasan por todo lo que ustedes quieran, que merecen ser debidamente protegidos. Además, muy importante, cuando se pretende lesionar el tratamiento, o pues más bien castigar el mal uso de un dato personal, la norma habla propiamente de lo que es tratamiento de datos. Y ven ustedes cómo define propiamente la ley 8968, la cual hizo referencia a don Juan Ignacio, solo lo que son tratamiento de datos personales. Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales aplicadas a datos personales tales como la recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. Eso significa que no es una lista taxativa. Si hay otras formas que de alguna manera pueden tratarse los datos personales, pues también perfectamente puede estar incluido en esta categoría, en esta definición que contempla la Ley Actual de Protección de Datos 8968. Existen unos agravantes, por supuesto, muy importantes, en el cual se eleva la pena cuando sean realizadas por las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien que en razón de sus funciones, y esa frase es muy importante, en razón de sus funciones, tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Como vimos ayer en una de las charlas, precisamente el 90% de los delitos informáticos son usualmente cometidos por personas dentro de la institución. Entonces, es más fácil para ellos tener acceso a ese tipo de información y hacer un mal uso de ellos. En el caso, volvemos al del portero de la selección, pues ya sabemos quiénes fueron quiénes eran los que tenían mayor acceso a ese tipo de información, cosa que es bastante lógica. De allí entonces que nosotros hayamos insertado en ese momento una circunstancia de grabación precisamente en razón de las personas que se hayan encargado de dar soporte al sistema, o que en razón de sus funciones. ¿Qué significa esto? Que no interesa cuál es la función que usted tenga dentro de la empresa, institución o lo que sea, con solo que usted tenga acceso a esa información, por la razón que sea, inclusive si es el conserje que tiene que entrar ahí al sitio para darle, no sé, para barrer, no sé, el cuarto ese de computadoras o equipos o lo que sea, o de arreglar el aire acondicionado o instalar un bombillo, y que en ese momento también tenga la posibilidad y el conocimiento para sacar información, pues entonces va a ser efectivamente sancionado. Esa es precisamente la razón por la cual, no solo en esta norma, sino en otras más de la Ley de Delitos Informáticos, nosotros siempre insertamos esa frase. La información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz. Efectivamente,
Una vez más, nosotros procuramos en este caso proteger al máximo la imagen de los menores e incapaces. Recuerden que todo el tema del derecho a la imagen se encuentra recogido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el cual se establece, y ahí uno de los artículos, no recuerdo el número en este momento, pero ahí lo pueden buscar, la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se habla concretamente del derecho a la imagen de los menores. Entonces, no se sorprendan por qué será que los medios de comunicación nacional no ponen los nombres o las imágenes de los menores que de alguna manera pues estén involucrados en un delito o hayan sido víctimas de alguna forma. Eso es muy importante. El punto C, las conductas afecten datos que revelan la ideología, religión, creencias o la salud, de origen racial, preferencia o vida sexual de una persona. ¿Esto cómo se denomina en buena teoría? Datos sensibles. Esa es la primera categoría que protege precisamente nuestra ley de protección de datos. Todo lo que se refiere a datos sensibles. Tiene, por supuesto, sus excepciones, pero todos esos que revelen datos sobre ideología, religión, creencia, salud, etcétera, origen racial, preferencia, vida sexual, en este caso sí hicimos la diferencia en lo que es preferencia o vida sexual, porque puede ser que alguien tenga preferencia, pero no tenga vida sexual. Vean el fulano ese que andaba ahí filmando en la Avenida Central, pues sí, por algo lo hace, ¿verdad? Entonces nosotros siempre hacíamos esa diferenciación entre lo que es preferencia o vida sexual. Brevemente, ya para ir también concluyendo, porque ahí la charla es bastante breve, les recalco una partecita de la sentencia del Tribunal Constitucional Español. En España es que el nivel de protección de datos que se da en Europa es absolutamente envidiable, y porque no es un tema que es de ahora, sino que es un tema que se ha masticado durante ya muchos años. Precisamente una noticia que salió anteayer, búsquenla, creo que en el periódico La Nación, en la parte internacional, van a ver ustedes cómo el Tribunal Constitucional de Europa, un tribunal europeo, dado que consideró que los datos personales que se estaban transfiriendo a los Estados Unidos no eran absolutamente nada seguros, porque hablar de protección de datos en Estados Unidos es un chiste, y el que pretende proteger datos personales es porque seguro es un terrorista, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, sin embargo, cómo lo establece el Tribunal Constitucional Español. Por consiguiente, la protección de datos, ¿verdad?, se entiende, también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado, porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por hecho, el que los datos sean de carácter personal no significa que solo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifican o permiten la identificación de una persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual o económico, o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. En realidad, el tema de protección de datos pasa muchísimo por la parte de discriminación, y les puedo contar muchas anécdotas. Bueno, pero desgraciadamente no hay tiempo, pero tal vez ahora en el ágape o en el exceso podamos hablar un poquito. Hay dos eximientes de responsabilidad. Eso fueron los ágiles de la prensa, que por supuesto no saben nada de este tema, pero ellos creen que son expertos en derecho penal y sobre todo expertos en delitos informáticos. Entonces le doblaron a los políticos el brazo a los políticos de Casa Presidencial del gobierno anterior para que introdujeran un par de cosas que son absolutamente innecesarias, puesto que ya están aprobadas en la propia Ley de Protección de Datos. El primero de ellos se refiere a la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos o bases de datos públicos de acceso irrestricto. Bla, bla, bla. Eso es absolutamente innecesario. De hecho, eso perfectamente se puede eliminar, y les aseguro que aquí la libertad de expresión o la libertad de comunicación o la libertad de prensa, como le quieren llamar, no va a ser afectada de ninguna manera. Aunque a los políticos les cueste tanto entender eso, y los periodistas, olvídense, esos tienen la cabeza tan dura que nunca van a enterar absolutamente nada de por qué eso es absolutamente innecesario. Sin embargo, pues ellos decidieron ponerlo ahí para estar contentos, y sobre todo, no porque les interese tanto eso, sino porque ellos quieren evitar al máximo cualquier tipo de demanda. A eso se reduce todo lo que ellos llaman libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa, etc. De todos modos, recordemos que Costa Rica es el país número 1 en libertad de prensa de América Latina, entonces ustedes lo sabían, y del continente. Pero bueno, y finalmente, eso es otra eximiente de responsabilidad, que dice: tampoco constituye delito recopilación, copia y uso por parte de entidades financieras supervisadas por los sujetos de la información y datos contenidos en bases de datos de origen legítimo de conformidad con procedimientos o limitaciones de la ley. Absolutamente innecesario. ¿Y por qué? Porque ya les expliqué que dentro de las 4 categorías de datos personales que existen en la ley,
La cuarta se refiere precisamente a lo que es el comportamiento crediticio de las personas, los cuales, por cierto, prescriben pues, cada 4 años. Así que si ustedes están en categoría 4, o sea que no les van a prestar absolutamente nada, tienen que esperar unos 4 años de buena conducta para que otra vez los vuelvan a poner en categoría 1. Y ya con esto finalizo. Bueno, esa es una frase de Julian Assange que me gusta mucho citar, porque nosotros cuando pensamos en la creación del tipo penal de violación de datos personales, pensamos también en la necesidad de proteger los datos personales que estuvieran en Internet, que estuvieran en redes sociales. A eso nos referimos cuando hablamos en ese momento de bases de datos públicas, pero debimos haber aclarado un poquito más. Y la última sentencia que salió de la Sala Constitucional interpreta que en el tanto se entienda que son datos de registros públicos de acceso restringido. Está bien, ningún problema. Pero vean qué bonita la frase de Julian Assange. Facebook es la máquina más terrible de espionaje que se ha inventado nunca. Aquí tenemos la más completa base de datos mundial sobre personas, sus relaciones, nombres, direcciones, ubicaciones y la comunicación entre ellos. Todo archivado entre los Estados Unidos, todo accesible para la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, todos los usuarios de redes sociales sepan pues que sus datos personales están ahí. Solo Dios sabe en manos de quién. Y que desgraciadamente pues ya sabemos que lo que se sube a internet pues difícilmente va a desaparecer de ese sitio. Y por eso existen todas esas cosas, que la nube y que den sus datos y nosotros los guardamos, etc. Bueno, yo en lo particular no soy nada confiado de lo que son redes sociales, así que con eso se finalizo mi charla. Espero que haya sido de utilidad. Dado que tenemos tan poquito tiempo, pues estoy anuente a responder preguntas en otro momento. Muchísimas gracias.